La historia que te enseñaron es una mentira cómoda. ¿Y si la humanidad ya alcanzó cumbres tecnológicas imposibles hace miles de años y luego las perdió para siempre? Hoy enfrentamos pruebas que desafían la lógica y la ciencia moderna. Suscríbete al canal, deja tu like y atrévete a cuestionar todo lo que crees saber. Estamos a casi 4.000 metros de altitud en el altiplano de Bolivia. El aire es tan fino que casi duele respirar. El paisaje es de una austeridad que, te encoge el alma. Y ahí, esparcidos como si un gigante hubiera roto sus juguetes, están los restos de Pumapunku. Son bloques enormes de andesita, de diorita, rocas durísimas. Pero lo que te deja sin aliento es la precisión, los cortes. Es algo que sencillamente no debería estar ahí. Y esa es la paradoja. Es lo primero que te golpea. La historia que aprendimos todos, la del colegio, es una línea muy clara, ¿no? Un progreso constante. Claro, de herramientas de tierra a la tecnología láser, exacto. Pero estas ruinas susurran una historia completamente diferente. No son solo piedras, son un interrogante monumental. La pregunta que te asalta no es tanto quién las puso ahí, sino ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una cultura que supuestamente no tenía herramientas avanzadas pudiera tallar una de las rocas más duras del planeta con ángulos de 90 grados perfectos y superficies lisas como un cristal? Esa pregunta es, de hecho, el motor de nuestro análisis de hoy. No vamos a seguir la cronología aceptada, sino que vamos a explorar precisamente esos puntos que se salen de la gráfica. Esos artefactos, esos monumentos que no encajan. Que parecen piezas de un puzzle que pertenecen a otra caja, a otra realidad. Descubrimientos que la ciencia a veces ha preferido ignorar o, simplemente no ha sabido explicar. Pues empecemos por Pumapunku, porque es el ejemplo perfecto, de verdad. No hablamos solo de mover piedras pesadas. Algunos de estos bloques de andesita pesan hasta 150 toneladas. 150. Para que nos hagamos una idea, eso es el peso de 100 coches. Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Pero moverlos es solo una parte del enigma. Vale, el peso es una locura, pero ¿y el trabajo en la piedra? Me han contado que hay bloques con formas increíblemente complejas, como letras H, diseñados para encajar. ¿Es así? Exactamente. No son ladrillos toscos, son módulos prefabricados. ¿Módulos? Sí. Tienen ranuras, perforaciones, salientes, todo con una precisión milimétrica. Diseñados para interconectarse. Es un sistema de construcción modular que nos resultaría familiar hoy en día. Y aquí es donde la explicación oficial, empieza a hacer aguas. Claro. La cultura de la zona en esa época era la tiahuanaco. ¿Y qué herramientas tenían? Principalmente de bronce. Un momento. Bronce contra andesita. Tengo entendido que la andesita es una roca volcánica dobísima. ¿Qué posibilidades tiene el bronce? Ninguna. Cero. Es como intentar cortar una encimera de granito con un cuchillo de mantequilla. Ya. En la escala de dureza de Mohs, el bronce tiene un 3,5, la andesita un 7. Es físicamente imposible. Y no solo eso, si hubieran usado cinceles primitivos, veríamos marcas, ¿no? Imperfecciones, señales del trabajo manual. ¿Y no las hay? No las hay. Las superficies son lisas, los ángulos perfectos. La apariencia es de haber sido cortado por una herramienta de altísima velocidad. O una tecnología que ni siquiera podemos concebir. O sea, que el cómo es un misterio total, pero luego está la logística. Si esta piedra no es de allí, ¿de dónde la trajeron? Y ese es el segundo golpe. La cantera de andesita más cercana está a 90 kilómetros. ¿90? 90. A través de un terreno montañoso y al otro lado de un lago. Sin la rueda, que no la conocían, y sin animales de tiro capaces de arrastrar semejantes moles. Así que no hablamos solo de un templo, hablamos de una operación logística y de fabricación que sugiere una sociedad con un conocimiento de la geometría, la planificación y la tecnología, que según nuestros libros no debería existir. Este eco de una tecnología perdida no es exclusivo de los Andes, claro. Me transporta directamente al desierto de Egipto, a la Gran Pirámide de Giza. Siempre la vemos como un logro de fuerza bruta, de miles de esclavos. Pero cuanto más lees, más preguntas te surgen. Por ejemplo, su alineación con los puntos cardinales. ¿Cómo de precisa es en realidad? Es asombrosamente precisa.
La desviación es de apenas unos minutos de arco. Vaya. Lograr eso requiere conocimientos geodésicos y de observación astronómica muy avanzados. No es algo que se consiga por casualidad. Y luego están las cifras que mencionas. 2.300.000 bloques de piedra. Algunos, los de granito en la Cámara del Rey, pesan hasta 70 toneladas y fueron traídos de canteras a 800 kilómetros de distancia. He leído algo sobre el sarcófago en la Cámara del Rey, que no me cuadra. ¿Es cierto que es más grande que la entrada al pasillo que lleva hasta allí? Porque si es así, ¿cómo demonios lo metieron dentro? Has dado en uno de los puntos más desconcertantes. Sí, el sarcófago de granito, de una sola pieza, es ligeramente más ancho que el pasaje ascendente. Entonces, La única conclusión lógica es que no lo metieron. Tuvieron que construir la pirámide entera alrededor del sarcófago. pero Imagina el nivel de planificación que eso requiere. Tienes que saber, desde el primer bloque, dónde va a ir cada cosa en una estructura de millones de toneladas. Es increíble. y luego están esos famosos pozos de ventilación que creo que ya nadie piensa que fueran para ventilar, ¿verdad? No, en absoluto. Son conductos muy estrechos que no llegan al exterior en línea recta. Apuntan con una precisión increíble a estrellas específicas. La constelación de Orión, desde la Cámara del Rey, Sirio, desde la Cámara de la Reina, tal y como estaban en el cielo hace miles de años. O sea que su función era otra. Claramente astronómica o simbólica, un mapa estelar en piedra que aún no hemos descifrado del todo. Fago o alinear un edificio con las estrellas. Pero a veces el mayor misterio no está en lo más grande, sino en lo más pequeño y complejo. Pienso en ese extraño objeto que unos buceadores encontraron en Grecia a principios del siglo XX. El mecanismo de Antisitera. Una historia fascinante. Sí, en 1901 unos buceadores de esponjas encuentran un naufragio de la época romana. Rescatan estatuas, ánforas y un trozo de bronce corroído, una masa informe que no parecía tener ningún valor. Lo dejaron en un rincón del Museo Arqueológico de Atenas. ¿Y se quedó ahí, acumulando polvo? Durante meses, hasta que un día, al secarse por completo, el bloque se partió. Y lo que apareció dentro dejó a los investigadores sin palabras. ¿Qué era? Vaya. Era como encontrar un reloj suizo en una tumba romana. Décadas después, con rayos X y tomografías, ¿qué se descubrió que hacía exactamente este reloj? Se descubrió que era mucho más que un reloj. Era un ordenador analógico. ¿Un ordenador? Sí, podía predecir el movimiento del Sol, de la Luna y de los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Calculaba las fases lunares, predecía eclipses solares y lunares con una exactitud pasmosa. E incluso tenía un dial para saber cuándo se celebrarían los próximos Juegos Olímpicos. Pero lo verdaderamente increíble, el detalle que rompe todos los esquemas, está en su interior. ¿Y cuál es ese detalle? Contenía un engranaje diferencial. Un diferencial. Es una pieza de ingeniería muy compleja que permite sumar o restar velocidades de rotación. Para que nos entendamos, es un componente clave en la transmisión de cualquier coche moderno. Pero eso, según la historia oficial de la tecnología, el engranaje diferencial se inventó en el siglo XV, ¿no? Exacto. Este mecanismo datado en torno al siglo I a.C. lo tenía 1500 años antes. Es, como decías, es como encontrar un teléfono móvil en una excavación medieval. Exactamente esa es la analogía. No tiene sentido. No es una evolución lógica de la tecnología que conocemos de esa época. Sugiere que existía una rama entera de la ingeniería de precisión, una tradición de conocimiento, que desapareció por completo. ¡Madre mía! Nos obliga a preguntarnos qué más se perdió. Todo esto hace que una se cuestione si nuestra línea de tiempo del progreso humano está completamente equivocada. Lo que me lleva a ese lugar en Turquía que es aún más antiguo y, si cabe, más desconcertante: Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es sencillamente un antes y un después en nuestra comprensión de la historia. El dato es demoledor. Este complejo megalítico, con enormes pilares en forma de T de hasta 20 toneladas, fue construido hace 12.000 años. Espera. Repite la cifra. 12.000 años. 12.000. Eso es 7.000 años antes que las pirámides de Giza y 6.000 años antes que Stonehenge. Es, con diferencia, el templo monumental más antiguo que conocemos en el planeta. Y fue construido por cazadores-recolectores. Ahí está la paradoja. Siempre nos han enseñado que la agricultura lo cambió todo,
que primero aprendimos a cultivar, nos asentamos y a partir de ahí tuvimos tiempo para la religión, el arte, las grandes construcciones. Göbekli Tepe invierte esa teoría por completo. Aquí tenemos una sociedad de cazadores-recolectores supuestamente nómadas, que se organizaron para tallar, transportar y erigir cientos de pilares de varias toneladas. Eso requiere una organización social. Y una logística y una visión a largo plazo que, teóricamente, no deberían haber tenido. Demuestra que un impulso espiritual, la necesidad de crear un lugar sagrado, fue la chispa de la civilización, antes de la agricultura. La cultura precedió a la agricultura. No al revés, exacto. Pero el misterio no termina con su construcción. Quizás lo más extraño es lo que hicieron después. ¿Por qué lo enterraron? Esa es la pregunta del millón. Después de unos 1500 años de uso, sus creadores lo enterraron deliberadamente bajo toneladas de tierra y piedras. No lo abandonaron, lo ocultaron. Para protegerlo. O para esconderlo, para borrar su memoria. Es un acto final tan misterioso como su propia construcción. Es fascinante. De la energía social para levantar megalitos a una forma de energía mucho más literal. Hay otro de esos artefactos fuera de lugar que siempre me ha llamado la atención. Una simple vasija de arcilla encontrada cerca de Bagdad. La batería de Bagdad. Sí, es un objeto muy humilde, pero con unas implicaciones enormes. Descubierta en el 36. Es una vasija de unos 13 centímetros, dentro un cilindro de cobre. Y dentro del cilindro una varilla de hierro, todo sellado con betún. Pero, ¿realmente funciona como una batería? ¿Se ha probado? Sí, y funciona. Si llenas la vasija con un electrolito ácido, como zumo de uva o vinagre, el dispositivo genera una corriente eléctrica pequeña pero constante. ¿De cuánto? Entre medio voltio y 1 voltio. No es mucho, pero es electricidad. Y tiene unos 2000 años de antigüedad. Y la pregunta es obvia. ¿Para qué querrían electricidad en la antigua Mesopotamia? Pues la teoría más aceptada es la galvanoplastia, es decir, usar esa pequeña corriente para aplicar finas capas de metales preciosos, como el oro, sobre otros objetos. Ajá. Y lo más interesante es que se han encontrado en la región artefactos de esa misma época con un baño de oro tan increíblemente fino y uniforme que los expertos afirman que solo podría haberse logrado mediante electrólisis. O sea que las pruebas encajan. Encajan. Significa que el conocimiento de la electricidad existió 2 milenios antes de que Volta inventara oficialmente la pila. Otro conocimiento secreto que se perdió. Y de una tecnología a microescala como esa, volvemos a la escala monumental con otro misterio que desafía la lógica. Las líneas de Nazca, en Perú, dibujos gigantescos en el desierto. Cientos de geoglifos, figuras de animales, plantas, formas geométricas que se extienden por casi 500 kilómetros cuadrados. Algunas miden cientos de metros. Y la gran paradoja es que son tan enormes que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. Lo que plantea la pregunta evidente. Si no podían volar, ¿cómo las diseñaron? ¿Y para quién las hicieron si solo se pueden ver desde el cielo? Exacto. Requiere un conocimiento de la escala y la geometría proyectiva, que es muy difícil de explicar. Pero como dices, la pregunta sobre el para quién sigue abierta. ¿Para sus dioses, quizás? O quizás es otro ejemplo de una perspectiva, de un conocimiento que no encaja en la visión que tenemos de ellos. Entonces, si conectamos todos los puntos, la ingeniería imposible de Pumapunku y Giza, el ordenador de Anticitera, la revolución cronológica de Göbekli Tepe, la electricidad de la batería de Bagdad, la perspectiva aérea de Nazca, vistos juntos no son solo anomalías aisladas, ¿verdad? Empieza a dibujarse un patrón. Se dibuja un patrón muy claro. Un patrón que sugiere que la historia de la humanidad no es esa línea recta y ascendente que nos han contado. Podría ser una historia cíclica, con picos de un desarrollo tecnológico y social asombroso, seguidos de caídas catastróficas, de reseteos que nos devolvieron casi a la casilla de salida. La ciencia oficial a veces se resiste a esta idea porque trastocaría toda la cronología establecida, pero las pruebas físicas están ahí, talladas en piedra, forjadas en metal y dibujadas en el desierto. Estos descubrimientos dejan de ser simples curiosidades de museo. Son como ecos, fragmentos de un conocimiento inmenso que poseyeron nuestros antepasados. Un conocimiento sobre mecánica de precisión, astronomía, ingeniería a gran escala e incluso electricidad. Nos vemos forzados a concluir que la historia es mucho más larga, extraña y compleja de lo que nos han contado.
Estos monumentos y artefactos no son obra de pueblos primitivos, son el legado de mentes brillantes, de civilizaciones cuyo contexto, cuyas herramientas y sobre todo cuyas motivaciones hemos perdido casi por completo. Entonces, si aceptamos que estas civilizaciones avanzadas existieron, la pregunta no es solo cómo desaparecieron. Quizás la pregunta más importante, la que nos deja pensando es, ¿qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Y es posible que la clave para entender nuestro propio futuro se encuentre oculta, esperando a ser redescubierta, en los fragmentos más enigmáticos de nuestro pasado. Bienvenidos. Hoy viajamos a un pasado que de alguna manera se niega a permanecer en silencio. Un pasado que nos habla a través de piedra tallada con una precisión que hoy nos parece imposible y de mecanismos de una complejidad desconcertante. Estos hallazgos nos obligan a hacernos una pregunta fundamental sobre nuestra propia historia. ¿Es la narrativa que conocemos la única que existe o son estos los ecos de un capítulo entero que simplemente hemos olvidado? Efectivamente. Y esa es la cuestión central que vamos a tratar, ¿no? ¿Son estos artefactos la prueba de que hemos subestimado enormemente el ingenio de las culturas antiguas que ya conocemos? ¿O apuntan, como una acumulación de pruebas casi irrefutables, a una ruptura en esa cronología? A la existencia de un conocimiento avanzado que floreció y se desvaneció mucho, mucho antes de lo que la historia oficial está dispuesta a admitir. Pues yo voy a sostener que estos descubrimientos, aunque son extraordinarios, representan la cima del conocimiento de las culturas que ya conocemos. Son la evidencia de que su capacidad para la ingeniería, para la astronomía, para la artesanía, llegó a cotas que apenas podemos imaginar, sin necesidad de invocar civilizaciones perdidas. Y yo por mi parte argumentaré que el patrón global de estas anomalías tecnológicas, su aparición repentina y su complejidad tan aislada, sugiere precisamente eso, que estamos viendo los vestigios de un conocimiento previo, de una base tecnológica que no encaja en la progresión lineal que hemos asumido para el desarrollo humano. Menudo caemos en la arrogancia de pensar que la historia es una línea recta de progreso, que culmina, con nosotros. Por eso, cuando nos encontramos con algo como el mecanismo de Antecítera o la Gran Pirámide, nuestra primera reacción es la incredulidad. Pero, a mi juicio, estos no son misterios que rompen la historia, sino que la enriquecen. Son el resultado de generaciones de conocimiento acumulado, de maestros artesanos y astrónomos que alcanzaron un apogeo que, por catástrofes o colapsos sociales, se perdió y tuvo que ser redescubierto milenios después. Atribuir su existencia a una supercivilización desconocida es, en cierto modo, un atajo fácil. O sea, es que menosprecia el ingenio real de los griegos o los egipcios. Entiendo perfectamente esa perspectiva. Claro, es la más prudente. Pero creo que ignora un patrón global que es como mínimo inquietante. No estamos hablando de un objeto curioso, de una anécdota. Hablamos de un conjunto de pruebas repartidas por todo el planeta que desafían la cronología de forma sistemática. Y no son picos de desarrollo gradual, son saltos cuánticos. La cronología oficial nos dice que la metalurgia compleja o la ingeniería de precisión son desarrollos postagrícolas. Sin embargo, en lugares como Göbekli Tepe, tenemos cazadores-recolectores levantando un complejo megalítico monumental 7000 años antes que las pirámides. Eso no es un pico, es poner el carro delante de los bueyes, es una inversión de la causa y el efecto tal y como la entendemos. O quizás nos está mostrando cuál era la verdadera causa. Pero vayamos por partes. Si hablamos de desafíos a la lógica, el ejemplo por excelencia es siempre Pumapunku, en Bolivia. Y no es solo el peso, es la manufactura. Superficies perfectamente planas, ángulos de 90 grados exactos y perforaciones que parecen hechas con un taladro de alta velocidad. A mí lo que me deja perplejo no es solo el cómo, sino el por qué. Es una mentalidad de producción en serie, de módulos estandarizados, como los famosos bloques en forma de H. Eso no encaja en absoluto con la imagen que tenemos de una cultura de la Edad del Bronce. Es una proeza que nos humilla, desde luego, pero que no conozcamos la herramienta no significa que la herramienta fuera de ciencia ficción. A ver, se han propuesto métodos que, aunque son lentísimos, son factibles. Técnicas de abrasión con arena y agua, puliendo durante meses. La perfección de los ángulos puede lograrse con geometría simple.
desplomadas. Y una paciencia y mano de obra que a nosotros hoy nos parecen infinitas. Asumir que necesitaron láseres es proyectar nuestras soluciones del siglo XXI a problemas de hace milenios. De acuerdo, aceptemos por un momento la abrasión con arena. Pero eso no resuelve la cuestión de la materia prima. Estamos hablando de andesita, es una roca volcánica durísima. En la escala de Mohs, que mide la dureza, tiene un 7, es casi tan dura como el cuarzo. Hoy, para cortar un bloque de andesita con esa precisión, necesitaríamos herramientas con punta de diamante y refrigeración por agua. ¿De verdad creemos que la abrasión manual explica esas perforaciones limpias y esos ángulos perfectos en una roca tan resistente? Podrían haber tenido conocimientos de química, quizás, para ablandar la piedra, técnicas que simplemente se han perdido. Pero te hago la pregunta a la inversa. Si existió esa tecnología tan avanzada, ¿dónde está el resto? ¿Por qué no encontramos las herramientas, las fuentes de energía, los talleres? ¿Por qué solo tenemos los bloques de piedra? ¿No es más lógico pensar que usaron una técnica orgánica ingeniosa que no ha dejado rastro, que postular toda una infraestructura industrial que se ha desvanecido por completo? Porque quizás esos bloques son el único rastro. Y ese problema se conecta directamente con Göbekli Tepe. Allí, una sociedad supuestamente preagrícola, sin asentamientos permanentes, se organizó para erigir un complejo que requirió una coordinación social masiva. La narrativa oficial dice que la agricultura genera excedentes, lo que permite la especialización y los grandes proyectos. Göbekli Tepe invierte esa lógica. El gran proyecto ceremonial aparece antes de la agricultura. A ver, es que ese es un punto fascinante. Pero yo lo enmarcaría justo al revés. Quizás Göbekli Tepe no invierte la lógica, sino que nos revela el verdadero motor de la civilización. Y si no fue un motivo económico, sino uno espiritual. Y si la necesidad de construir estos centros sagrados y de congregar a la gente fue precisamente el catalizador que forzó el desarrollo de la agricultura para alimentar a esa enorme fuerza de trabajo. No es una ruptura en la historia, es una revelación sobre nuestras motivaciones más profundas como especie. Es una teoría elegante, pero nos devuelve al problema del conocimiento técnico. Pasemos de la piedra al metal. Hablemos del mecanismo de Antikythera. La joya de la corona de la genialidad helenística. Un planetario mecánico, un ordenador analógico, es la prueba de que mentes, como las de Arquímedes, estaban trabajando a un nivel que no volvimos a ver en más de 1000 años. Su supervivencia es un milagro estadístico. Era un objeto de lujo carísimo, hecho de bronce. La inmensa mayoría de objetos de bronce de la antigüedad se fundieron para reutilizar el metal. Que este se salvara en un naufragio es una casualidad increíble, no la prueba de una tecnología extendida. Sí, claro. Pero lo que lo hace inexplicable no es solo su complejidad, es su absoluto aislamiento tecnológico. No es un pináculo, es una isla. En su interior contiene un engranaje diferencial, y hay que explicar qué es eso. Es un sistema de ruedas dentadas que permite que dos ejes giren a velocidades distintas. Es la misma tecnología que hoy es fundamental en el eje de cualquier coche para poder tomar una curva. Encontrar eso en un artefacto de hace 2000 años es asombroso. Pero lo más increíble es que no se han encontrado prototipos, ni mecanismos intermedios, no hay una línea evolutiva que conduzca a él. Simplemente aparece, completamente formado, y luego desaparece de la historia durante 1500 años. Es como encontrar un smartphone en una excavación medieval. No encaja. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no hayamos encontrado los precursores no significa que no existieran. Podrían haberse fabricado en madera, un material perecedero, o simplemente, no hemos tenido la suerte de encontrarlos. ¿No es más probable eso que suponer que el conocimiento vino de una fuente externa y desaparecida? Si fuera solo el mecanismo, podría ser, pero no lo es. ¿Qué hacemos con la llamada batería de Bagdad? Un recipiente de arcilla de hace 2000 años con un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Juntos, con un líquido ácido como el vinagre, producen una corriente eléctrica. Su uso para galvanoplastia a gran escala para dorar objetos es pura conjetura. Es mucho más probable que tuviera usos rituales, que un sacerdote lo usara para simular una presencia divina al tocarlo, o incluso que fuera un recipiente para papiros sagrados, y que los ácidos de la descomposición crearan un efecto galvánico de forma totalmente accidental. Puede ser, pero, de nuevo, se trata del patrón.
En esa misma región, en Mesopotamia, se han encontrado pequeños artefactos con capas de oro tan finas y uniformes que el método más plausible para aplicarlas es la electrólisis, un proceso que requiere una corriente eléctrica controlada. Si unimos las piezas, conocimiento eléctrico rudimentario, mecánica de precisión 1500 años adelantada a su tiempo, ingeniería monumental que desafía la logística, el retrato que emerge no es el de genios aislados, es el de una base de conocimiento olvidada, de la que estos artefactos son los últimos ecos. Una base de conocimiento que no deja otros rastros. Es un argumento difícil de sostener, pero entiendo que la escala de algunos proyectos nos lleve a estas preguntas. Pensemos en las líneas de Nazca. Exacto. Figuras gigantescas, geoglifos de animales y formas geométricas trazadas sobre 500 kilómetros cuadrados del desierto peruano. Y no solo las figuras, hay líneas rectas perfectas que se extienden kilómetros. La cuestión fundamental es que solo se pueden apreciar en su totalidad desde el aire. Cómo una cultura sin capacidad de vuelo diseñó y ejecutó un proyecto de tal escala y precisión geodésica. Parece un mensaje diseñado literalmente para ser visto desde arriba. Es una objeción recurrente, sí, pero que se puede responder con soluciones de baja tecnología. Se puede lograr una precisión asombrosa a gran escala con herramientas muy simples, estacas, cuerdas y un conocimiento profundo de la geometría. Podrían haber creado un modelo pequeño y luego haberlo extrapolado usando un sistema de cuadrícula, ampliando el dibujo punto por punto. No se necesita volar para trazar una línea recta kilométrica. En cuanto a su propósito, lo más probable es que fuera ritual. Estaban dirigidas a sus dioses en el cielo. Que solo fueran visibles desde arriba tiene perfecto sentido en su cosmogonía, sin necesidad de que los propios constructores volaran. Entiendo la lógica, pero esa misma cuestión de un propósito que se nos escapa se aplica a la Gran Pirámide de Giza. Su orientación casi perfecta a los puntos cardinales, la complejidad de sus pasajes internos y un hecho desconcertante. El sarcófago de granito en la cámara del rey es demasiado grande para haber pasado por los pasillos que conducen a ella. Tuvo que ser colocado mientras se construía la pirámide a su alrededor. Todo esto, junto a la precisión de su revestimiento original de caliza pulida con juntas de menos de 1 milímetro, sugiere que su función como simple tumba es, como mínimo, una simplificación extrema. Pero tumba y monumento ceremonial no son excluyentes. Pudo ser ambas cosas. Un proyecto de esa escala tiene múltiples capas de significado: religioso, político, astronómico y, por supuesto, funerario. Desde luego, pero cuando sumas la precisión matemática, la orientación astronómica y anomalías como la del sarcófago, algunos investigadores argumentan que era algo más, una especie de máquina, un marcador geodésico o un dispositivo tecnológico cuya verdadera función se nos escapa por completo y que su uso como tumba fue secundario o posterior. Al igual que en Nazca, vemos una obsesión por la precisión a una escala sobrehumana cuyo propósito último sigue siendo un misterio. En fin, al final nos enfrentamos a un ingenio que nos humilla, nos obliga a cuestionar nuestras cómodas suposiciones. Sin embargo, sigo creyendo que la respuesta más elegante no está en civilizaciones fantásticas, sino en aceptar que sabemos mucho menos de lo que creemos sobre las capacidades reales, la paciencia y la dedicación de nuestros antepasados. Cada uno de estos misterios no es una puerta a otro mundo, sino una invitación a estudiar el nuestro con más profundidad y con una mente más abierta a la brillantez de quienes nos precedieron. Coincido plenamente en la necesidad de una mente abierta. Y por eso mismo creo que estos artefactos, estos hechos de piedra y metal, no pueden ser ignorados por la narrativa convencional. Exigen una reconsideración de nuestro modelo lineal de la historia. Quizás el desarrollo humano no ha sido un ascenso constante y gradual, sino un ciclo de auges y caídas catastróficas. Quizás el conocimiento no siempre se acumula, a veces simplemente se pierde. Estos ecos son, tal vez, los únicos restos de un auge olvidado, un recordatorio de que una gran luz puede encenderse y también puede ser completamente extinguida. Lo que es innegable, y creo que en esto sí que estamos de acuerdo, es que el pasado sigue guardando secretos y que la historia que contamos en los libros es, quizás, solo un borrador de una narrativa mucho más vasta, compleja y sorprendente que todavía estamos empezando a descubrir.